Bien, vamos a continuar con la sección 25.7, formación de imágenes por espejos. Vamos a analizar el espejo más sencillo, que es un espejo plano. Todos hemos hecho uso de un espejo plano, así que sabemos cómo es que se forma la imagen en un espejo plano. Para formar una imagen en un espejo plano, trazamos un rayo paralelo al eje del espejo. Luego trazamos otro rayo hacia el eje del espejo y obviamente tenemos que aplicar las leyes de reflexión, ¿sí? Dado que este está incidiendo con un ángulo de 0 grados respecto a la normal, pues el reflejo de este rayo va a ser por el mismo camino. En este caso él incide con un ángulo Z y se debe reflejar también con un ángulo Z. Entonces vemos que los rayos reflejados, ellos nunca van a cruzarse en el lado izquierdo del espejo. Por el contrario, están que se alejan. Entonces, para formar la imagen debemos de proyectar estos rayos reflejados hacia detrás del espejo y vemos que ellos pues coinciden en un punto. Entonces ahí es donde se forma la imagen de nuestro objeto. ¿Okay? Si analizamos los triángulos, este triángulo con este triángulo son triángulos iguales, idénticos. Por tanto, pues deducimos de que la distancia del objeto al espejo debe ser igual a la distancia del espejo a la imagen. También podemos notar de que la altura del objeto es igual a la altura de la imagen. ¿Okay? Así que la magnificación para nuestro espejo plano estaría dada por esto y pues nos va a dar 1 porque se trata de un espejo plano, ¿no? En este caso tenemos una imagen derecha pero virtual porque se forma de la proyección de los rayos reflejados. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio conceptual. Tenemos un objeto que está siendo observado por la persona 1, entonces obviamente la imagen de este objeto va a estar en la posición C. Eso es lo que se nos indica hasta esta parte, ¿no? Entonces ahora la pregunta es ¿dónde observa en la imagen del objeto una persona situada en la posición 2? Traten de recordar cuando ustedes van a un espejo cómo es que la imagen se forma de algún objeto que esté no frente a ustedes sino hacia un lado de ustedes. Entonces, ¿cuál sería la posición de la imagen que observa la persona 2, la imagen de la piedra? Y la respuesta es también la posición C. ¿Okay? Así que la imagen del objeto no depende como tal del observador, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a este otro ejercicio. Dice, un hombre de 1.8 metros de alto se para frente a un espejo y ve todo su cuerpo, ni más ni menos. ¿Okay? Entonces tenemos una persona que ve su cuerpo entero en un espejo que es de menor tamaño que la persona y ve desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Si sus ojos están a 0.14 metros de la parte superior de su cabeza, ¿okay? Los ojos están a una distancia, dice, de 0.14. Así que aquí tenemos una distancia 0.14. ¿Okay? ¿Cuál es la altura mínima del espejo? Nos están preguntando por esta distancia de cuánto valdrá la altura mínima del espejo para que la persona se pueda ver cuerpo entero. Muy bien, entonces para poder resolver este ejercicio aplicamos las leyes de reflexión de cómo es que los rayos llegan a los ojos de la persona que ve la imagen completa de su cuerpo.
Entonces, para que esta persona pueda ver la parte superior, la parte más alta de su cabeza, pues debe llegarle un rayo, ¿verdad? Un rayo que proviene de la parte superior de su cabeza. Llega hasta la parte más alta del espejo, al borde del espejo, se refleja aplicando la ley de reflexión, y este rayo pues llega a sus ojos. De esa forma es que él puede ver la parte superior de su cabeza. De la misma forma, para que esta persona vea la punta de sus zapatos, entonces debe salir un rayo, llega al borde de abajo del espejo, se refleja y el rayo pues llega a sus ojos, ¿no? De esa forma él puede ver los zapatos. Muy bien. Entonces, por la ley de reflexión sabemos que este ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Así que, si sabemos que la altura total de la persona es 1,80, la persona mide 1,80 m, entonces, ¿cuánto mide de la distancia AD? Bien, entonces podemos nosotros determinar que si la altura total es 1,80 y que la distancia de la cabeza a los ojos es 0,14, entonces la distancia AC sería 1,80 menos 0,14. Así que la distancia AD sería la mitad de esa diferencia. Vamos entonces a calcular. Sería 1,80 menos 0,14. Eso nos da 1,66 metros. ¿Ok? Eso es lo que mide la distancia AC. Eso mide AC. Entonces, la distancia AD sería pues, 1,66 dividido entre 2. Y eso nos da 0,83 metros. Muy bien. Vamos a repetir ese mismo cálculo para la parte superior. Así que, como vimos aquí, en este triángulo se ha dividido por la mitad, ¿no? Debido a la normal. Entonces vamos a hacer lo mismo para este triángulo. Así que vamos a dividir esto por la mitad. Y obviamente el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valdría esta pequeña distancia? La mitad de 0,14, pues eso nos da 0,7. ¿Okay? Entonces, tendríamos 0,7. Vamos a escribir por aquí 0,7. Muy bien, ahora sí, entonces ya podemos determinar la altura mínima del espejo. La altura mínima del espejo es esta distancia D, que si nosotros la proyectamos, sería desde el punto D hasta la mitad, ¿no? Así que sería esta distancia DC más esta pequeña mitad que vale 0,7. Entonces la distancia D sería la distancia DC, que esa la calculamos, y eso vale 1,66 más la mitad de esa pequeña distancia, que era 0,7. Y con eso obtenemos, perdón, aquí no es 1,66. La distancia AD, que es lo mismo que DC, vale 0,83, así que sería entonces 0,83 más 0,7, y eso nos da 0,90 metros, ¿sí? Entonces lo que acabamos de hacer es calcular esta distancia D. Esa distancia D es igual a la distancia DC, que vale 0,83 más esta pequeña distancia 0,7, ¿no? Esa es la altura del espejo, y eso nos da 0,90. Y 0,90 es la mitad de la altura de la persona. Así que para vernos el cuerpo entero, lo que necesitamos es un espejo que sea la mitad de nuestra estatura.
Bien, ahora vamos a pasar a formación de imágenes por espejos esféricos. ¿Okay? Se llaman espejos esféricos porque pues, estos espejos provienen básicamente de una esfera, ¿no? Se coge un pedazo de esfera y por eso le llamamos espejo esférico. Bueno, toda esfera tiene un centro y como tal pues también tiene un radio. ¿Okay? Y también vamos a ver, al igual que los lentes, también tenemos un eje principal para los espejos, un eje que parte por la mitad al espejo. ¿Okay? En este caso tenemos un espejo cóncavo, ¿no? Un espejo cóncavo. Muy bien. En los espejos esféricos ocurre lo que se llama la aberración esférica. Eso debido a que la curvatura es bastante significativa. Entonces, si tenemos rayos paralelos que llegan al espejo, como se muestra aquí, rayos paralelos, como podría ser la luz solar, cuyos rayos son paralelos, llega al espejo, estos se reflejan, ¿sí? Pero no coinciden en un punto común. Entonces, a esto le llamamos aberración esférica, y esto lo que va a producir es una imagen no tan nítida. Pero ¿cómo resolvemos esta situación? Podríamos usar un espejo parabólico. En espejos parabólicos, como por ejemplo en las antenas parabólicas que usamos para la casa para recibir señal de internet o de televisión, pues las antenas son parabólicas. En esos casos, todas las señales que llegan de forma paralela al espejo parabólico pues van a coincidir en un solo punto. ¿Okay? Bueno, pero fabricar espejos parabólicos no es sencillo, es mucho más fácil fabricar espejos esféricos. Así que la forma de resolver sería entonces buscar un espejo cuya curvatura no sea tan significativa, ¿no? Un espejo tendiendo a plano. Entonces, si tenemos un espejo de ese tipo, los rayos paralelos que lleguen al espejo se van a reflejar y van a coincidir en un solo punto, llamado también punto focal. Entonces la distancia focal va a ser la distancia del punto focal a la superficie de reflexión del espejo. ¿Okay? Al igual que para los lentes, también se puede definir la potencia para un espejo, ¿no? Que es básicamente la inversa de la distancia focal. También por geometría podemos demostrar que la distancia focal, este punto F, es la mitad del radio. ¿Sí? Aquí tenemos el espejo, tenemos el radio, entonces el punto focal estaría justamente a la mitad. ¿Okay? Muy bien, entonces podemos hacer un análisis muy similar al que ya hicimos para lentes, analizando los triángulos, y vamos a llegar a la misma ecuación, ¿sí? 1 sobre P más 1 sobre Q más 1 sobre F, donde P representa la distancia del objeto al espejo, como se muestra aquí. Aquí tenemos nuestro objeto y aquí tenemos la distancia P, distancia del objeto al espejo, y Q representa la distancia de la imagen al espejo. Aquí tenemos una imagen, entonces esta distancia al espejo pues representa Q, y F, bueno, es la distancia focal, ¿no? Entonces la ecuación para lentes y para espejos es la misma, solo que hay un convenio de signos ligeramente diferente. El convenio de signos nos dice, para los espejos, nos dice que las cantidades P, Q y F, si estas se encuentran en el lado izquierdo del espejo, ellas van a ser positivas. ¿Okay? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Las cantidades o variables P, Q, F, si se encuentran al frente del espejo, van a ser positivas. Si están por detrás, van a ser negativas. ¿Okay? Muy bien, pues siguiendo la regla de los signos para espejos, entonces pues ya podemos hacer algunas formaciones de imágenes de diferentes objetos en espejos. Bien, tenemos este primer caso, ¿no? Aquí tenemos un espejo cóncavo, ¿sí? Espejo cóncavo. Tenemos un objeto que está detrás del centro de esta esfera, ¿no? Está por detrás del centro. Entonces, para formar imágenes en espejos similar a lo que son las lentes, necesitamos también dos rayos y un tercer rayo pues para verificar. Entonces, el primer rayo sale de la punta de la flecha, ¿verdad? Puede ser de cualquier punto del objeto.
vamos a elegir este punto como punto de referencia. Entonces sale un rayo paralelo al eje del espejo, ¿sí? Este es el eje, llega al espejo y se refleja. ¿Okay? Se refleja ¿por dónde? Pues pasando por el punto focal, ¿no? Y obviamente aquí lo que sucede es la ley de reflexión. El ángulo de incidencia respecto a la normal debe ser igual al ángulo de reflexión. Muy bien, ¿ve? Ahí tenemos el rayo 1. El segundo rayo tiene que ser un rayo que pasa por el centro del espejo, llega al espejo y se refleja, ¿no? Como llega de forma perpendicular, pues ella va a reflejarse por el mismo camino por el cual vino. Y un tercer rayo que debe pasar por el foco, llegar al espejo y se refleja de forma paralela. Es similar al rayo 1. Este llega paralelo, se refleja por el foco. En cambio el verde pasa por el foco, por tanto se debe reflejar paralelo. Entonces la intersección de estos tres rayos reflejados representa la posición de la imagen. En este caso tenemos una imagen invertida, más pequeña y real. Real porque se forma de los rayos reales, no se forma de proyecciones de los rayos. Entonces tenemos una imagen real. Bueno, ese fue el primer caso para espejo cóncavo, cuando el objeto está antes que el centro del espejo. Tenemos un segundo caso donde el objeto ahora se encuentra entre el foco y el espejo. ¿Okay? El caso anterior fue cuando el objeto estaba por detrás del centro y también por detrás del punto focal. Bien, entonces de forma similar debemos trazar tres rayos, ¿no? El primer rayo debe salir paralelo y se refleja pasando por el foco. El análogo a este rayo sería un rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo. Y el tercer rayo pues es un rayo que debe pasar por el centro y se refleja por donde vino. Entonces, si observamos los rayos reflejados, estos nunca van a converger. Así que lo que tenemos que hacer es proyectar estos rayos reflejados, ¿no? Proyectando, proyectando y proyectando. Entonces aquí es el punto de intersección, por tanto ahí es donde se va a formar la imagen de nuestro objeto. En este caso la imagen es virtual porque se está formando de rayos proyectados. Es una imagen más grande y derecha, no fue invertida. ¿Okay? Y aquí tenemos un ejemplo para un espejo cóncavo, ¿no? Muy bien. También tenemos otro caso, el caso de espejo convexo. ¿Okay? Aquí solo hay un caso muy similar a los lentes. Recuerden que para lentes convergentes habían dos casos, para lente divergente había un solo caso. Aquí en los espejos también está ocurriendo eso mismo. Un caso, dos casos, ¿no? Para el espejo cóncavo y para el convexo, pues tenemos un solo caso. Bien, entonces seguimos con las mismas reglas. Trazamos un rayo paralelo. Este llega al espejo, se cumple la ley de reflexión, ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, así que el rayo se refleja en esta dirección. Un rayo número 2 debería ser análogo al rayo 1. Este rayo reflejado, como vemos, su proyección debe de pasar por el foco, ¿no? Como se vio en los casos anteriores. El rayo, al reflejarse, debe pasar por el foco. ¿Okay? En el caso del espejo divergente, pues este rayo nunca va a pasar por el foco, obviamente, pero su proyección sí pasa por el foco. Muy bien. El análogo al rayo 1 sería un rayo que quiere pasar por el foco, pero se refleja paralelo, ¿no?
Como es un espejo, estos rayos no van a pasar a través del espejo, ellos van a ser siempre reflejados. ¿Okay? Y tendríamos un tercer rayo que debe pasar por el centro, al menos su proyección. ¿Sí? Entonces, como llega perpendicular, se refleja por donde vino. Entonces, observando los rayos reflejados en este espejo convexo, vemos que ellos nunca van a coincidir en un punto. Por tanto, tenemos que proyectarlos. Al proyectar los rayos reflejados, vemos que ellos coinciden en este punto. Pues ahí es donde se forma nuestra imagen. Entonces vemos que la imagen es virtual porque se está formando de rayos proyectados, está derecha y es más pequeña. Entonces, para cualquier caso, para cualquier posición del objeto, la imagen va a cumplir estas características. ¿Okay? Y bueno, como habíamos visto, aquí también tenemos otros ejemplos para espejos convexos, ¿no? Aquí tenemos un espejo convexo y estamos viendo la imagen del perro que está montado sobre el carro, y otro para una botella de perfume. Muy bien. ¿Verdadero o falso? La imagen de un objeto localizado enfrente de un espejo cóncavo es siempre derecha. No es siempre derecha, ¿verdad? Espejos cóncavos, aquí la imagen fue invertida, aquí sí fue derecha. Así que la respuesta sería falso. Así que para espejos cóncavos tenemos dos casos. ¿Verdadero o falso? La altura de la imagen de un objeto localizado enfrente de un espejo cóncavo debe ser más pequeño o de igual altura que el objeto. Volvemos nuevamente. Aquí la altura no es más pequeña, de igual tamaño, es más grande que el objeto. Aquí sí fue más pequeña. Así que entonces la respuesta sería falso, ¿no? Porque vimos el caso de que la imagen es mayor que la del objeto. ¿Verdadero o falso? La imagen de un objeto localizado enfrente de un espejo convexo es siempre derecha y más pequeña que el objeto. Eso sí es verdadero, porque tenemos un único caso. La imagen está derecha y más pequeña. Muy bien, eso sí sería cierto. Entonces tenemos un ejercicio para ustedes, lo resuelven con calma y yo voy a resolver este ejercicio. Muy bien, dice, suponga que cierto espejo esférico cóncavo tiene una longitud focal de 10 centímetros. La longitud focal es 10 centímetros. Ubique la imagen y encuentre la amplificación para una distancia de objeto de 25 centímetros. Así que aquí tenemos el objeto a 25 centímetros del espejo. Nos están pidiendo calcular la distancia a la que se encuentra la imagen del espejo y también la magnificación o amplificación. También hay que indicar si la imagen es real o virtual, si está invertida a derecha, si es más pequeña o más grande. Realiza lo mismo para las distancias de objeto de 10 centímetros y 5 centímetros. Así que luego cambiamos el objeto a una distancia de 10 centímetros, que eso va a coincidir con el foco, y luego movemos aún más el objeto a 5 centímetros del espejo. Muy bien, entonces para determinar la posición de la imagen, pues vamos a trazar nuestro diagrama de rayos. El rayo número 1 debe salir paralelo y se debe reflejar pasando por el foco. El rayo número 2 debe ser análogo al rayo 1, pero pasa por el foco y se refleja paralelo, ¿no? Y el rayo 3 pasa por el centro y regresa por donde vino. Entonces vemos que el punto de coincidencia de estos rayos es en este lugar. Entonces ahí es donde se forma la imagen. De aquí ya podemos indicar que la imagen es real, se forma de rayos reales, es más pequeña y está invertida. Entonces ahora determinemos la posición exacta a la que se encuentra. Muy bien, entonces sabemos que tenemos una ecuación y la ecuación dice 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, ¿no? Esa es la ecuación para lentes y también para espejos, solo que el convenio de signos es ligeramente diferente. Para espejos, las variables antes del espejo, en la zona al frente, son todas positivas, y si están por detrás son todas negativas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a despejar para Q. Entonces tendríamos
1 sobre Q igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Listo, entonces vamos a reemplazar datos. 1 sobre Q igual a 1 sobre F. La distancia focal está al frente, así que es positivo 10 menos 1 sobre P. P se encuentra a, dice que 25 centímetros. Así como está al frente, también es positivo 25. Resolviendo esto, resulta que Q nos da 1.67 centímetros. ¿Okay? También nos están pidiendo calcular la magnificación. La magnificación, como sabemos, es menos Q sobre P. Entonces tendríamos menos Q vale, perdón, esto es 16.7, no 1.67. 16.7. Entonces tendríamos 16.7 sobre P, que vale 25. Y eso nos da una magnificación de negativo 0.668. ¿Okay? Entonces, como vemos, nos dio una distancia para la imagen positiva, es decir, está al frente del espejo. La magnificación nos dio, aquí se me quedó el negativo 0.66 o 0.67. Entonces, pues por el signo negativo podemos decir que la imagen debe estar invertida y es más pequeña. ¿Okay? Bien, dice repita lo mismo, pero para el objeto ubicado en 10 centímetros. Entonces ahora vamos a colocar el objeto a 10 centímetros del espejo. Tendríamos eso. ¿Okay? Muy bien, entonces repetimos. Si repetimos, entonces tendríamos 1 sobre Q, ya utilizando esta ecuación, 1 sobre Q igual a 1 sobre F, F vale 10 centímetros, menos 1 sobre P, y P vale también 10 centímetros. Obviamente 1 sobre 10 menos 1 sobre 10, eso nos da 0. Entonces, ¿cuánto debe ser Q para que 1 sobre Q dé 0? Q tiene que ser infinito, así que la imagen está ubicada en el infinito. Muy bien, finalmente pasamos a la parte C. En la parte C nos están pidiendo mover el objeto a 5 centímetros. Y la imagen la tenemos. Ok, esta es la imagen que corresponde cuando el objeto se encuentra a 5 centímetros, ¿no? Entonces podemos también trazar los tres rayos, uno paralelo, se refleja pasando por el foco. El análogo a este rayo debe ser un rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo. El tercero pasa por el centro y se refleja por donde vino. Ellos tres nunca van a coincidir en el lado izquierdo del espejo, van a coincidir en el lado derecho. Y aquí tenemos obviamente la imagen formada, ¿no?, en la intersección de la proyección de los rayos reflejados. Entonces calculemos con exactitud la posición. Seguimos utilizando la misma ecuación. 1 sobre Q igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre, ahora el objeto se encuentra a 5 centímetros. Resolviendo, Q igual menos 10 centímetros. Y para la magnificación, menos Q sobre P menos 10 sobre P, que vale 5, y eso nos da 2. Entonces, Q nos dio negativo 10. Eso significa que la imagen se debe formar en el lado derecho del espejo, como se muestra aquí, ¿no? Aquí tenemos a 10 centímetros la imagen desde el espejo. Y la magnificación dice que es positivo el doble. Entonces, es una imagen derecha, pero el doble de tamaño que el objeto. ¿Okay? Cualquier duda me dejan saber. Bien, tenemos ahora otro caso. Muy bien, entonces tenemos ahora un objeto, dice que
tiene 3 centímetros de altura y se coloca a 20 centímetros del espejo, pero es un espejo convexo. Y este espejo convexo dice que tiene una longitud focal de 8 centímetros. Pregunta A, encuentre la posición de la imagen, es decir, hay que hallar Q. Entonces utilizamos nuevamente nuestra ecuación, donde decía que 1 sobre Q, ya despejando, eso era igual a 1 sobre F menos 1 sobre P, ¿no? Muy bien, entonces reemplazando datos, 1 sobre Q igual a 1 sobre F, la distancia focal vale 8, menos 1 sobre P, y el objeto se encuentra a 20 centímetros. Dado que estamos trabajando con un espejo convexo, su foco se encuentra en el lado de atrás. Eso implica que la distancia focal debe ser negativo, por el convenio de signos que revisamos slides arriba. Muy bien, entonces resolviendo esto, resulta que Q nos da negativo 5.71 centímetros. Bien, también nos piden la magnificación, así que la magnificación sabemos que es menos Q sobre P menos 5.71 sobre la distancia al objeto, que eso es 20 centímetros, y eso nos da positivo 0.286. Esa sería la magnificación. Parte B. Bueno, la amplificación, ¿no? Ya la conseguimos. C, la altura de la imagen. Entonces, también tenemos una definición para la magnificación en términos de las alturas. ¿Sí? Recuerden que la magnificación también se escribió como la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Entonces queremos la altura de la imagen, de aquí despejamos altura de la imagen igual a la altura del objeto por la magnificación. La altura del objeto dice que es de 3 centímetros por la magnificación, que vale 0.286, y eso nos da una altura de la imagen igual a 0.856 centímetros. Así que la altura de la imagen es más pequeña comparada con la altura del objeto, que eran 3 centímetros. Esta altura ahora es 0.86 centímetros. Muy bien, entonces tenemos ahora este ejercicio. Una mujer se para con el rostro a 40 centímetros de un espejo cosmético. La imagen derecha es el doble de larga que su rostro. ¿Cuál es la longitud focal del espejo? Bien, entonces para determinar la longitud focal del espejo, el cual aún no sabemos si es cóncavo o convexo, pues tenemos que utilizar la ecuación, ¿verdad? La ecuación general que dice 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, ¿no? La ecuación para los lentes y espejos. Entonces, pero para determinar F necesitamos saber P, que si lo tenemos es 40 centímetros, pero no sabemos cuánto vale Q. Así que antes hay que determinar Q. Para determinar Q tenemos disponible la definición de magnificación, que eso es menos Q sobre P. De aquí despejamos para Q y resulta que Q es igual a menos M por P. Reemplazando datos, ¿cuánto vale Q? Q vale 2, porque dice que la imagen derecha es el doble de larga que su rostro, así que la magnificación es 2 y la distancia P es 40. Entonces ya de aquí podemos determinar que Q vale negativo 80. Dado que Q es negativo 80, eso implica que la imagen se está formando detrás del espejo. ¿Okay? Ya con eso podemos tener una idea de qué tipo de espejo es. Pero nada, vamos a reemplazar aquí en nuestra fórmula 1 sobre P. P vale 40 más 1 sobre negativo 80, que eso es lo que vale Q. Entonces, bueno, y todo eso es igual a 1 sobre F, ¿no?
igual a 1 sobre f. Ok, entonces resolviendo estas fracciones resulta que f da igual a 80 centímetros y da positivo. Entonces, pues listo, ya tenemos la distancia focal. ¿Qué tipo de espejo sería? Dado que f es positivo, entonces eso implica que su distancia focal está en el lado izquierdo del espejo. Eso implica que el espejo es cóncavo. Es un espejo cóncavo. Muy bien. Tenemos algunas preguntas conceptuales para ustedes. Ya las respuestas están resaltadas en negrita, las verifican. Con eso pues terminamos el capítulo. Gracias por su atención.